La idea de esta masterclass es hablar sobre estandarizar las plantillas de Revit, personalizar las plantillas de Revit para que les sirvan a ustedes y obviamente ahorrar tiempo en cada proyecto, ¿ya? Ahí le hice una pregunta que está en el Zoom y dice, ¿cuánto tiempo creen que tardarían ahora mismo, pensando en que no tienen una plantilla o si la tuviesen también, qué tanto la tienen preparada para abordar el modelar un edificio en altura de piso tipo? ¿Ya? Relativamente simple, entre comillas, pero que tenga todas las vistas para arquitectura, para estructura, para MEP, los 3D de cada uno, ¿ya? Y hay una serie de opciones de cuánto creen ustedes que se demorarían en modelar una edificación tipo, ¿ya? Y aquí en Revit, la idea es que, como la gran mayoría me di cuenta, no tienen plantilla, entonces a la hora de comenzar un proyecto nuevo, están utilizando las plantillas que vienen acá. ¿Ya? Si se fijan, a ver aquí, yo ya tengo unas cargadas, ¿ya? Unas plantillas que agregué, la plantilla es para la masterclass, agregué una por si acaso no me corre el script de Dynamo, eh, y imagino que ustedes están usando o la plantilla de arquitectura, o la de construcción, o la de mecánica, esta es la de sistemas que trae un poquito de todo de lo MEP, ¿ya? Entonces, voy a comenzar, por ejemplo, con la de construcción, para mostrar un poco cómo comenzaría la mayoría. Y obviamente esta plantilla no tiene casi nada precargado si empezamos a ver las consultas que yo les hacía. ¿Ya? Me voy a ir a una vista en alzado para ver el tema de los niveles. Partiendo trae las etiquetas por default, que si han sacado algún plano impreso de Revit, son bastante grandes las etiquetas, son un poco grotescas, si uno las ve en tamaño, tapan a los objetos que hay alrededor. No sé. Te viene con los niveles originales, las etiquetas originales y viene preparada para piso 1 y 2. Como en la plantilla de construcción, trae estos niveles como de la zapata, como de excavación. ¿Ya? Vistas, obviamente trae del nivel 1 y 2, ¿ya? Estas que tiene acá son de los niveles de vistas en planta y esta que trae como del emplazamiento. Si reviso también en las familias, por ejemplo, voy a revisar los muros. Muros básicos, trae esta serie de muros básicos, ¿ya? Los típicos genéricos. Y si yo quisiese modelar MEP, por ejemplo, me pongo a modelar con esta plantilla, modelo algo de Archi, una casita, y después me dicen, oye, agrégale el sistema de riego, me voy a revisar los sistemas MEP y los sistemas, tipos de sistema, está, sistema de conducto, sistema de tubería. ¿Ya? Los sistemas MEP que trae son los originales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí no viene justo riego, que fue lo que nombré, si esto fuese como paisajismo. Entonces, hay miles de cosas que tuviese que crear. ¿Ya? Yo les voy a mostrar un poco cómo comencé o cómo comenzaría yo con la mía, ¿ya? Y obviamente les voy a sacar mucha ventaja. O sea, yo le voy a dar aquí nuevo y en vez de ya elegir esta, les voy a mostrar un poco más adelante cómo se agrega, pero voy a partir con la plantilla esta de la masterclass, ¿ya? Se voy a iniciar un proyecto nuevo y le voy a dar a aceptar. Ahí vamos a revisar los elementos que le fui agregando. Si tienen consultas, dudas, igual pueden ir escribiendo entre medio de lo que voy mostrando, sobre todo ahora en el Reddit, ¿ya? Quizás alguna duda es fácil de resolver mientras nos estamos moviendo en el modelo. Yo le cargué varias familias de mobiliario ayer, que es algo que normalmente no hago para que quede más liviana, ¿ya? De hecho, se los voy a mostrar aquí en la carpeta, que es lo que tengo armado, ¿ya? Yo inicié con esta y que ahora está pesando ciento algo megas, porque le metí equipos mobiliarios para llegar y usar ahora con ustedes. Pero normalmente no cargo esos objetos y pesa en realidad 66 megas. Ya tiene objetos más básicos precargados. Ahora a modo de ejemplo le metí varias cosas. Por eso le puse ahí el pre. Era un poco más liviano. Y si se fijan, yo comenzando abrí una vista específica. Tengo una vista que es la vista que configuré para hacer la vista de inicio y en esta en realidad lo que tengo es un cajetín que dice que esta es en la parte donde yo desarrollo, mi nombre, aquí escribo el nombre del proyecto y aquí hay una silueta donde tiendo a poner una imagen 3D del proyecto, ¿ya? De hecho, esa vista está pensada, qué vista es la que tiene que ir ahí. ¿Ya? Yo la voy a abrir acá. Está acá en BIM, perdón. Tengo una serie de vistas precreadas, todas con sus códigos, y hay una vista aquí que de hecho se llama Gestión BIM
Hay unos códigos ahí, 3D, presentación, modelo. Si yo le hago clic, tiene hasta un fondo como en gris. La idea es que yo empiece a modelar, después esta vista la recorto porque lo único que me varía es la escala del proyecto, si es que es algo muy grande, algo muy pequeño. Hago bien el recorte de lo que está modelado y la inserto aquí y pasa a ser la vista de presentación. Por ejemplo, aquí me cambié justo de modelo, pero debiese verse así. Ya debiese verse una vista pequeña que me indique de qué es este proyecto, qué es este modelo y abrir siempre de esta manera. Entonces, hasta eso, entre comillas, está pensado. ¿Por qué está pensado de esta manera? Porque cuando yo genero un modelo para un cliente, de hecho cambio aquí la marca, si es alguna empresa, no sé si es Avistue, si es un ministerio, aquí va a estar los logos que corresponde y ese cliente al que yo le envío el modelo va a llegar y abrir y ver la vista de presentación. ¿Ya? Además de los niveles que están aquí precreados, las vistas, hay una serie de cajetines también precreados. ¿Ya? Estos son cajetines en tamaño carta, están pensados para sacar un informe como para PDF, donde tenga el nombre del proyecto, aquí relleno las revisiones, las fechas, en qué etapa vamos, el nombre del proyecto, el código, todos estos parámetros y el cajetín que va asociado está pensado y está preagregado. ¿Ya? Entonces, en este caso, para mí sería comenzar y empezar a rellenar los datos del proyecto y tengo avanzado tanto el relleno de parámetros en la categoría de información de proyecto como como especie de portada del modelo, llegar y sacar un PDF cuando se lo envíe quizás a algún cliente y quiera ver esta información. De hecho, esto se parece mucho a cómo inician los PEP, los planes de ejecución BIM. ¿Ya? El inicio de la obra, el mandante, el rol, la consultora, otros ahí datos. También hay aquí información del proyecto, de que este modelo, esta es como una ficha de control, el software nativo, el código del mandante, notas, incluso la información del equipo BIM, ¿ya? Porque estas ya son hojas como del PER, cuántas personas participaron, su rol en el proyecto, llegar y rellenar, ¿ya? Y me voy a cambiar aquí, de hecho, a cuando justo cargué algo más, donde venía la del norte, venía con eso. Justo ya hay un cajetín llegar y empezar a posicionar plantas, perdón, y pudiese tener esto completamente precreado. ¿Ya? Como mis proyectos varían un poco, no tengo la planimetría, pero sí tengo script de Dynamo que la generan, que me generan planos de arquitectura, de estructura y los numeran y van poniendo el cajetín como es. ¿Ya? Entonces, toda esta serie de elementos ustedes la pudiesen tener pre-rellenado. ¿Ya? Por ejemplo, este es del Instituto Nacional de Deportes. Y puse un cajetín aquí el que trae todo esto acá es que justo estaba arreglando el norte. Entonces, si le borro ahí el símbolo, se ve un poco más lindo. Entonces está mi cajetín, llegar y posicionar plantas. ¿Ya? Y si empiezo a revisar las familias, yo no me traje todo. Tengo, por ejemplo, aquí muros. Tengo muros para mobiliario, muros de tabique, muros eh, de hecho, mire, aquí hay unos que tienen un nombre como de un proyecto que dice Longcock, ya que es Longcoach, ya, un lugar. Y aquí están todos los tabiques de ese proyecto en específico, con su código y todo. Hay otros muros más genéricos que representan placas de OSB, ya muros de estructura. Ahí están con su código, hormigón armado, tal y tal muro. ¿Ya? Fundaciones, muros que representan las fundaciones. Muro para geotecnia, que sería la parte de mejoramiento de suelo. ¿Ya? Zócalo. Bueno, hay una serie de códigos ahí de elementos precreados, todos con espesores distintos, llegar y usar, llegar y modelar. ¿Ya? Estaba leyendo ahí la pregunta y el cajetín, si bien yo tomé el de AutoCAD que ellos tenían, yo lo remodelé en Revit. ¿Ya? Este es un cajetín de Revit y lo que me traje fue exporté el de ellos que tenían de AutoCAD, pero lo regeneré aquí. Estos son parámetros, etiquetas en Revit. Lo único que está insertado acá es en la imagen del logo. Si estuviese vectorizado, mejor, porque se pone como elemento de detalle. ¿Ya? Pero este cajetín es un cuadro de rotulación de Revit, en este caso. Hecho a partir del CAD, porque seguí el modelo que tenían ellos, lo tienen un poco normado en este caso, pero está hecho acá en Revit. ¿Ya? Y la idea de la plantilla es básicamente eso, tener todo lo que ustedes puedan generado, ¿ya? Y precargado. Me voy a ir a una de estas vistas, de hecho las voy a aquí expandir. Hay vistas de arquitectura, de cielo, de planta, de emplazamiento, el 3D de arquitectura. También hay algunas de estas que dicen CAD,
que la idea es poner el CAD con el que yo estoy levantando el proyecto, o las que dicen WIP, que sería si yo estuviese trabajando o directamente diseñando en este modelo y ahí no ocupo las de CAD. ¿Ya? Aquí pasa mucho que mandan a levantar proyectos en CAD, a coordinación en BIM, y es el flujo de trabajo más común, entonces por eso las tengo. Pero puede ser que no sea necesaria y que uno esté diseñando directamente en Revit. Y miren, tengo aquí unos grupos, se los voy a mostrar aquí agrupados. Obviamente están las de arquitectura. Hay un grupo que es BIM, que es como las vistas de gestión, la parte de coordinación que sería para los clash, interferencia, y luego empiezan a aparecer otras especialidades como estructura o la topografía. Siempre hay una vista que me muestra el terreno. ¿Ya? Y en estas de BIM, o en esta que yo llamé como las vistas BIM, que son para gestión, si quieren también llamarla, de hecho ahí tienen el GES como de gestión, tengo una vista que me permite gestionar los niveles. Les voy a mostrar aquí cómo está pensada esta plantilla. ¿No? Estoy viendo una vista en sección que está puesta en la planta. Tengo un nivel que representa, a veces lo utilizo el cero absoluto. ¿Ya? En ocasiones lo utilizo, en ocasiones lo elimino. Y después, miren, tengo el subterráneo 4, el subterráneo 3, el 2, el uno, y de aquí comienzo con las plantas uno, 2, 3. ¿Ya? Yo sé que ustedes a veces comienzan con el cero, que tienen la planta como el ground floor. ¿Ya? Nosotros partimos acá normalmente del uno hacia arriba. ¿Ya? Entonces, este sería el nivel como de terreno, y tiene el punto base de proyecto, tiene como ciertas ubicaciones. Y de hecho tiene hasta unas cotas. Miren. En este caso dice que la altura del piso es de 2,7 metros. Mi AutoCAD acá está, mi Revit acá está en milímetros. ¿Ya? Yo tengo incluso configurado un parámetro global, lo voy a ir a mostrar aquí al panel de gestionar, así como podemos tener parámetros de proyecto que me organizan el navegador. Hay ciertos parámetros globales que se pueden crear en Revit. ¿Ya? Yo tengo esta serie de parámetros acá que controlan la altura entre el NPT o el piso terminado del nivel 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y de ahí del 4 hacia arriba lo dejé como piso tipo. ¿Ya? Yo los voy a cambiar todos para que se note un poco, pero le voy a decir ahora que todos los niveles entre sí tienen 3 metros de diferencia, o 3 metros de altura si lo quieren ver. Le voy a dar aquí, le voy a dar a aceptar, y se va a cambiar la altura de todos los niveles. Ahora voy a hacer un poco más de zoom. Todos tienen 3 metros. ¿Ya? Ahí hay uno que está midiendo hasta más arriba. ¿No? Aquí está el de 3 metros. ¿Ya? Entonces, hasta eso puedo dejar prediseñado o prepensado. Como a mí, en un tiempo que estuve en inmobiliaria, nos llegaba mucha edificación en altura, entre el piso uno y el 2, que en ocasiones van locales comerciales, hay una altura propia. También a veces pasa con el piso 2 o el 3, que tienden a ser pisos comerciales, y de ahí arriba son los pisos habitacionales. Entonces está pensado un poco hasta para controlar la altura del nivel de piso tipo que tengo. Entonces yo empezaba a levantar una edificación, veía el corte, la sección, veía la altura de piso tipo, medía mi plantilla, lo seteaba y empezaba a modelar. Entonces ya incluso tenía la altura de los niveles prepensada, agregando estos niveles de estos parámetros globales y asociándoselo a las cotas. Esto es muy parecido a cuando uno asocia parámetros en las familias. ¿Bien? Ahí le digo qué parámetro controla y esa es la medida que va a tener. Entonces, hasta estas vistas de gestión donde yo entraba y decía, ya, esta edificación mide así, mide acá, preseteaba el archivo y empezaba a modelar. ¿Ya? Me voy a ir a una vista acá ahora en planta. Vamos con una vista en planta de Arqui. Y pensando obviamente que esto fuese una edificación tipo, yo voy a modelar algo muy pequeño, pero ya tengo familias precargadas, entonces sería ir a los muros, buscar el muro, incluso ahora, como lo tengo todo bien codificado, yo pudiese escribir estructura HA, que serían los muros de hormigón armado, y me ofrezca solo los que tenga ese código. ¿Ya? Por ejemplo, voy a partir con este de 200. Elijo bien los niveles, ¿ya? Y pudiese empezar a modelar, ¿no es cierto? Y fíjense la gráfica del muro. Mi muro es un muro que está en gris y que tiene un hatch. ¿Ya? Eso está pensado en el material del muro que yo tengo precreado. ¿Ya? La parte de los parámetros, de hecho, se trabaja en el máster, ahí que está preguntando Fernanda, que es similar a trabajar los parámetros compartidos, o estos parámetros de proyecto con los que se crearía el navegador. De hecho, miren, ahí abrí los parámetros de proyecto. Entonces, son todos los que tengo precargados. Los que son Z algo son los míos.
¿ya? Pensados para itemizado, llegar y sacar cantidades, colisiones, los roles de las personas. De hecho, miren, ahí se ven algunos que veían el rol de las personas. ¿Se acuerdan que había una ficha donde yo iba poniendo usuarios? Bueno, ese dato va a algún lado, ¿ya? Si no, no puede estar. ¿Ya? El contenido de las láminas, mi cajetín tiene una parte donde yo le puedo escribir, aquí van las plantas de arquitectura, como estos textos que a veces piden. Bueno, está el parámetro precreado, por eso se enlaza con el cajetín. Y parámetros para la organización del navegador, la dirección, bueno, hay varios parámetros, incluso miren, algunos para sacar la área del terreno bruta y escribirla en algún lado, sacar la superficie del perímetro del terreno o sea, y posicionarla también en el cajetín, con eso vamos sacando el coeficiente de ocupación de suelo, de constructibilidad, que ya son datos como normativos, dónde escribo ese dato, está todo como preseteado y preagregado en el proyecto, ¿ya? Entonces, si bien ustedes ven cómo los crean en el curso, Fernanda, la idea es que ustedes también ahora con esto se hagan la idea de cómo, que es en serio, entre comillas, crear esto, que de verdad les va a servir a largo plazo. Si yo planifico bien mis parámetros, pudiese reutilizarlos por muchos proyectos más. Por ejemplo, aquí del 1 al 4 que dicen disciplina, subdisciplina, bueno, este de especialidad y subespecialidad, son los parámetros con los que yo organizo el navegador de proyecto y al mismo tiempo clasifico los elementos, si son de ARCI, si son de estructura, y estos son como mis parámetros máster. ¿Ya? Después aquí hay algunos que están en inglés, sobre todo estos que dicen IFC, ya está pensado el modelo para responder a requerimientos de IFC, llegar y escribir los datos, y aquí hay algunos extras, esos no son míos, esos se vinieron en algún transferir normas de elementos. ¿Ya? Y se fijan, acá están las plantillas. Yo ahora si, por ejemplo, partiese un edificio más pequeño, llego y borro el excedente. Ya me va a preguntar ahí que se van a borrar las plantas desde el 6 a tal piso. No me importa, el edificio es más pequeño, pero yo ya partí. ¿Ya? El sistema de clasificación, sí, siempre trato de utilizar el mismo a menos que el cliente me pida otro. ¿Ya? Y ahí lo que hago con ese otro es normalmente equipararlo. No necesariamente eliminar el mío, sino que del mío con Dynamo igualo al de mi cliente. ¿Ya? Si es que tiene otro, como ir a dropear o dejar el dato en el parámetro que el cliente me está pidiendo. En ocasiones puede pasar con que te pidan las cosas en inglés y en español. Por ejemplo, yo los tenía en español y lo tenía el ancho. Y él me está pidiendo el parámetro en width. Entonces yo mi ancho lo hago igual al de width y lo dropeo, por decirlo así. No necesariamente tengo que eliminar mi propio sistema de codificación. ¿Ya? Y, por ejemplo, en esa de la codificación o cómo se clasifican las láminas, también hay varias organizaciones del proyecto precargadas. ¿Ya? Yo tampoco tengo una sola. Tengo esta de 2 niveles, tengo otra que es de 4 niveles, la voy a aplicar, no creo que se quede muy bien. ¿Ya? Pero por ejemplo ahí si son de Archi, bueno, es que en Archi se repite, pero cuando empieza a ser MEP, ahí cambia, porque debiese haber una que dijese MEP sanitario, MEP clima, MEP tal cosa. Entonces hay distintos tipos de agrupación y pudiese ir variando. Incluso a veces uno agrega acá los de revisión. ¿Ya? Y ya comenzando aquí a modelar cosas que ustedes debiesen tener precargadas. En este caso vieron ahí los muros, que hasta la gráfica es distinta a la del Revit como inicia. Cosas que son difíciles de agregar y si es su área, tienen que agregar la parte MEP. ¿Ya? Hay cosas simples de agregar como el navegador, o digo simple porque incluso transfiriéndolo con el transferir normas, ya yo les mostré esta herramienta en la parte de gestionar, perdón, se las mencioné antes. El transferir normas es casi todo lo que vamos a poder dejarle precargado a una plantilla. Voy a hacer un poquito aquí de eso. ¿Ya? Desde los aislamientos de conductos, que de hecho yo los tengo precargados, las aislaciones, las clasificaciones de carga eléctrica, configuraciones de otros elementos, configuraciones de conducto, configuraciones de cotas de nivel. Por ejemplo, hay algunos que no aparecen si ustedes no los tienen precreados. Por ejemplo, esta de exportación de WG quizás a ustedes si van a la herramienta en su modelo no les aparezca. ¿Ya? No les aparece porque no han creado una. A lo que ustedes creen una configuración de este elemento va a aparecer en el listado. Entonces, esta lista varía un poco, pero es más o menos todo lo que se pudiese agregar en la plantilla, más las familias cargables. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparecen solo las familias de sistema, como tipos de muro, tipos de suelo, pero no va a aparecer transferir puertas o ventanas.
como esas son familias cargables, tenemos que ir a arrojárselas, entre comillas, al modelo. ¿Ya? Yo voy a volver aquí a la vista. Entonces, cargar puertas, cargar ventanas puede ser relativamente fácil. Uno abre la carpeta, por decir así. Si tuviese las ventanas acá, voy y las arrastro. ¿Ya? No, no lo voy a hacer porque justo son proyectos en realidad. Y yo dejé una puerta cargada, por ejemplo. Dejé una puerta que es una puerta bastante buena que hice hace tiempo. Y dentro tiene muchos tipos de puertas. Tanto esa que sería de una hoja como, miren, voy a cambiar a esta que debiese ser de dos hojas. ¿Ya? Entonces yo pudiese dejar varios elementos. Esta puerta que tiene muchas puertas adentro me dejaba la plantilla pesada. Entonces, como mi plantilla está pensada para no saber si empiezo bien con Archi, estructura o MEP, la puerta y las ventanas las tiendo a dejar afuera. O sea, las cargo cuando empiezo el proyecto. Pero si tienen adentro los muros, si tienen adentro los suelos, otros elementos ahí más que se utilizan más. ¿Ya? Y cosas que son difíciles de agregar por la configuración que hay que hacer sería la parte MEP. Yo me voy a ir a la parte de aquí de sistema y sobre todo lo voy a ejemplificar aquí con tuberías. Voy a apretar aquí la flechita que hay hacia abajo. Lo que se genera en este panel, tanto para conductos como para tuberías, es entre comillas difícil de agregar. ¿Ya? Por ejemplo, agregar nuevos segmentos de tubería. ¿Ya? Aquí están mis segmentos de tubería que tienen toda esa codificación, por ejemplo, son de sanitario de agua caliente, son de sanitario de agua fría, son de sanitario de aguas lluvia. ¿Ya? El otro código también, por ejemplo, varía si es que son de ventilación, de flujo, las de clima, si es que son a veces de líquido refrigerante, de condensaciones, ahí va variando el elemento. Y también estas están creadas según un material. Algunas son de cobre, algunas son de HDP, PPP, PVC, ¿ya? Y acero galvanizado, que también hay varios tipos. Esta se usa mucho en la parte de incendio. Entonces, esta parte es lenta de agregar o de crear, de dejarla con los códigos. Entonces, idealmente hacerlo una vez o, entre comillas, dejarlo lo más preparado posible, cosa que después tengan que agregar algunos sistemas nada más. Voy aquí a salirme del sur. Una vez ustedes crean esas tuberías, por ejemplo, o esos tamaños de elementos, después viene toda la parte de configurar esas familias. Esos serían los tipos tanto los tipos de tubería, como antes les había mostrado los sistemas de tubería. Esto aplica casi igual para los conductos de clima y para los tubos eléctricos, también para las bandejas. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo todos los tipos de tubería, miren, voy a pinchar algunos. Tiene su código, tiene su material asociado, tiene una parte gráfica que yo como los pinto de otra manera, este no lo tengo seteado. Y aquí está el tipo de tubería y voy a pinchar aquí algunos. Lo más complejo, la idea que tienen que tener precargado serían las herramientas que van aquí en preferencia de enrutamiento. ¿Ya? Todo lo que son los codos, las T, las Y, va variando según el sistema. Entonces también esas familias de uniones de tubería, uniones de conducto, idealmente dejarlas precargadas en la plantilla, porque agregarlas no es tan fácil. E incluso cuando uno transfiere va a generar ciertos errores. Entonces, idealmente crearlas bien y que estén en su plantilla, llegar y comenzar, ¿ya? Y agregar solo ciertas piezas si es que faltan, ¿ya? Estas serían herramientas o elementos lentos de agregar o de transferir de un modelo a otro porque pueden quedar con más errores, ¿ya? Hay otros elementos que son mucho más fáciles de transferir o de corregir si es que uno tiene la plantilla o el modelo mal configurado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo incluso ahora si parto a modelar MEP, voy a modelar una tubería y voy a decirle que voy a modelar con la tubería que es de clima, de refrigeración, pero miren, voy a dejar aquí a propósito el sistema mal elegido. Ya voy a dejar aquí el sistema porque una buena plantilla también ayuda a autorrevisarnos. Entonces, aquí tengo un tipo de tubería precreado con estos códigos que me dice CLI, que es de clima. Y aquí, sin querer elegir el sistema a propósito, porque lo tenía pensado, por ejemplo, para en oficinas, cuando el resto del equipo de trabajo usase las familias, les sirviese para autorrevisarse. El sistema está aquí, MEP sanitario, agua fría. Entonces voy a ajustar la altura, porque yo creo que está muy arriba. Ponerle aquí que va más bajito. Voy a empezar a modelar.
Y mira, de partida tiene colores, que serían los materiales que yo le agregué que coinciden con el estándar de Chile. Entonces, este amarillo es como de la red de clima y este azul es del agua fría. Entonces, ya hay una contradicción, entre comillas, con esta plantilla que yo dejé bien pensada, hay una contradicción. No coincide el color de la unión con el color de la tubería. Entonces, algo está mal. O yo usé mal la tubería o le tengo mal seteado el sistema, por ejemplo. Entonces, en este caso voy a ir a corregir el sistema, voy a elegir el de clima que debiese ser, ¿ya? Y se corrige y coincide color de ambos objetos, ¿ya? Entonces, una buena plantilla bien configurada puede hacer que hasta los autos revisemos más fácil, porque el color del elemento acusa, ¿ya? El color del nivel de la familia acusa que era para otro uso, ¿ya? Lo mismo lo pueden tener pensados con filtros. Yo aquí no he mostrado mucho, pero obviamente hay, voy a ir aquí a vistas. Hay muchos filtros precreados para destacar o seleccionar por especialidad, por ejemplo, para seleccionar todos los elementos de agua caliente, de agua fría. Ya hay una serie de filtros precreados que buscan tal parámetro en los objetos y que estén rellenos de tal manera, ¿ya? Y asimismo hay una serie de vistas de plantilla configuradas o codificadas con tal manera. De hecho, se nota cuáles no son como las mías, porque en la codificación como que acusa de inmediato, si uno tiene una buena codificación, acusa de inmediato qué elementos no son los suyos y son los originales, por ejemplo, de Revit, que algunos los tengo aquí mezclados. Plantillas para los 3D, para ver, por ejemplo, aquí hay una serie de plantillas para solo ver las bandejas, solo ver las barandillas y que oculte de inmediato todo el resto de elementos. ¿Ya? Esto es muy cuando andábamos revisando y buscando algún error. ¿Ya? Entonces generábamos ciertas plantillas o ciertas vistas para solo revisar muros de estructura, solo revisar tabiques. ¿Ya? Entonces íbamos generando cierta juega de plantillas. Esta tiene una mezcla entre trabajo, revisión, coordinación, tiene una mezcla ahí de todo. ¿Ya? Entonces la idea es obviamente que con una buena plantilla ustedes puedan ahorrar tiempo de trabajo. ¿Ya? Yo aquí no voy a alcanzar a correr la rutina, pero miren, tenía también una rutina que voy a ir aquí arriba. Yo les mostraba que solo tenía planos de arquitectura, estos de BIM, de coordinación y de estructura, que es como lo esencial que vienen en todos los modelos. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar esto como un MEP? ¿Ya? Entonces yo además tengo pensado una rutina de Dynamo que me dice, crea las vistas según este Excel. ¿Ya? Si la corro ahora va a demorar cerca de 5 minutos, así que no lo quiero hacer. ¿Ya? Y después hay una plantilla aquí que les rellenaba los parámetros para que se clasificasen. Entonces, lo que voy a hacer en realidad para aprovechar, y menos mal lo dejé listo, voy a comenzar un proyecto nuevo, pero con la otra plantilla, esta que dice 02. ¿Ya? A esa le corrí estos scripts y era como, va a tener más vistas, entre comillas. Entonces, una buena plantilla combinada quizás con Dynamo puede completar ese extra que en ocasiones no le quieren dejar preseteado, pero quieren crear más vistas, quieren crear más planos, quieren crear otra serie de elementos o rellenar parámetros. Pueden dejar, entre comillas, un poco más vacía la vista y combinarlo con eso de Dynamo, ¿no? Y por ejemplo, esto que voy a abrir tiene más vistas creadas. Por ejemplo, tiene vistas de aguas lluvias, de basura, de CCTV, tecnovigilancia, iluminación, mobiliario, protección de incendios, seguridad, señalética, ¿ya? Y todas esas, en este caso lo hice ayer, se crearon con esta rutina. Yo le di play y me creó todas estas vistas y las clasifico. Entonces, además, pudiese tener cada una de estas con estas plantillas, ¿ya? Se pueden ahí hacer ciertas combinaciones en su modelo. Y yo aquí, cierto, probé ciertos objetos como la planta y todo, perdón, estos muros, esta puerta, los elementos MEP, y obviamente uno puede tener ciertos equipos. Mientras mejor sean los equipos, mira aquí a sistema, mientras mejor sean las familias que ustedes tienen de componentes, de equipo. Yo, por ejemplo, aquí tengo una cámara, que sería como una cámara. ¿Cómo le llaman ustedes? El sifón o donde irían a dar todas las tuberías de aguas lluvia en este caso, y de hecho tiene hasta pensado el color. Ya tiene pensado este color naranja que es de aguas lluvia y todo lo que va con esa línea es de aguas lluvia. Voy a poner aquí eso. Ya. Ah, la arqueta, ahí es como le decís, ¿verdad? Que el sifón es el chiquitito, el que va como adentro del baño y este es el que iría afuera. ¿Ya?
Y voy a poner aquí otro objeto a ver si pillan otro componente de cosas que dejé precargado. Bueno, dejé ahí un sanitario. Tut, tut. A ver si tengo cosas de Arqui. Por ejemplo, tengo aquí una cama. Ya puedes dejar, obviamente, el mobiliario. Si es que esto es más de Arqui o ustedes se dedican a eso, generar ahí elementos. Miren, justo me dio un error. Voy a decirle que no. Ahí donde lo moví mal. Quizás lo arrastré haciendo un clic extraño. Voy a poner clima, a ver si pillo un equipo de MEP. Miren, aquí tengo un de estos equipos cassette. ¿Ya? Entonces viene con los colores, viene con la etiqueta. Esto también lo pueden ir dejando en la plantilla. La plantilla puede ser una combinación tanto de lo que hay en el modelo como plantilla de proyecto, como con las familias que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, si tienen buenas familias, por eso les preguntaba, ¿han desarrollado puertas, han desarrollado ventanas, han desarrollado estos elementos MEP? Si quizás van usándolos siempre en su plantilla, algunos los tienen que agregar de base y quizás otros los tienen en su carpeta y llegar y agregar si es que el modelo corresponde. Tienen que ir sopesando si los usan siempre o si no. Y además no es solo el elemento. Ya, ahora voy a cerrar con la parte de los tags. Tenemos lo que es modelado, tenemos los niveles, las vistas precreadas, la organización, las unidades de proyecto, como les había mencionado, pero de repente nos olvidamos del panel de anotar, ¿ya? Entonces, a veces cada objeto va asociado con una etiqueta. Yo aquí voy a poner una etiqueta multicategoría. Y estas cámaras de inspección, que nosotros le decimos así, pero la arqueta tiene su propia etiqueta que dice el número de la arqueta, el tamaño de la tapa, cuánto mide en total, la cota de entrada, perdón, la cota de la tapa, cota de entrada, cota de salida, altura real, altura interior, los diámetros de entrada, diámetros de salida. Entonces, a veces cada objeto va asociado también a una etiqueta que se pensó, muy similar a lo que ocurría con el cajetín. Cuando yo tenía ciertos cajetines y ciertos parámetros que rellenaban, era parámetro, etiqueta, que en este caso es el cajetín, y van como a juego, ¿ya? Entonces, cargar todos esos elementos desde un inicio, obviamente que les va a ahorrar tiempo. Yo ahora solamente tengo que usarlo, no tengo ni siquiera que ir a buscarlos en mi biblioteca, por decirlo así. ¿Ya? Y otros elementos que pueden tener precargados, obviamente tipos de texto, y aquí no voy a anotar ninguno, pero ven, hay varios tipos de, tanto de fuente, de tamaño de texto, hasta elementos como, voy a ir aquí a gestionar, porque la mayoría de estos de gestionar se pueden dejar preseteados, los parámetros de proyecto, estilos de objetos, los materiales, como se los mencioné, esta herramienta de transferir nos ayuda a traernos de otros modelos lo que hicimos. Y este que tiene la llavecita, aquí se puede dejar configurado estilos de línea con otro dibujo de trazo. En ocasiones esta línea de eje tiene los trazos muy separados, hay que generar trazo punto más pequeño. Grosores de línea, patrones de línea, los hatch, por ejemplo. Incluso las puntas de las anotaciones y las flechas también se pueden dejar generadas, la punta que pone la etiqueta. Aquí voy a darle editar tipo porque justo la tengo, sí, pero la punta de la flecha, yo incluso, mira, tengo las mías, se nota por la codificación que son las mías y no son las de Revit, y tengo en ocasiones flechas o diagonales que son más pequeñitas que el estándar, que la que viene que en ocasiones es muy grande. Mira, voy a dejar esa flecha ahí. ¿Ya? Y en ocasiones la flecha de esta que viene precreada es muy grande y tapa mucho del objeto, tapa mucho del grosor. Hasta ese tipo de elementos se pueden dejar prepensados. Lo mismo que si me voy a las cotas, también tengo muchos tipos de cotas y estilo, que tengo unas rojas que son para revisar, tengo otras que son las de proyecto, tengo las que están invertidas y que quiero leer desde el otro sentido del texto. ¿Ya? Acá están las originales y se nota la diferencia entre las que están organizadas y las que no. ¿Ya? A veces también me sirve para borrar más fácil los elementos que no son de uno. ¿Ya? Así que les recomiendo también codificar para que puedan diferenciar sus elementos de los de otras personas. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Yo voy a escribir aquí la última pregunta del Zoom, como no me dejo tenerlas. Falta crear aquí la última. Si les pareció también interesante esto de hoy tengo que tener mis plantillas de proyecto para poder hacer esto mejor. Ah, me faltó sí esa parte de donde se agrega la plantilla.
Y para agregar la plantilla y que les aparezca como a mí me aparecía aquí al iniciar nuevo proyecto y yo podía seleccionar la mía, creo que ahí era la pregunta de Iván, nos vamos a ir, voy a volver aquí al Revit, pero en realidad se hace en archivo, opciones, ¿ya? Archivo, opciones, y nos vamos a las ubicaciones de archivo. ¿Ya? Aquí en esta, la parte superior, se puede agregar un más y te va a pedir que vayas a buscar un archivo .rt. ¿Ya? Entonces, depende de donde ustedes lo tengan cargado. Yo, por ejemplo, acá tengo otros templates. Voy a agregar ese. Le voy a dar a abrir y va a quedar aquí en la lista. Y incluso como después si no están utilizando estos que son los originales, los pueden sacar de la lista o los pueden subir, cosa que el suyo quede primero. Por ejemplo, yo voy a subir uno de los míos para que quede primero en la lista y no tener que buscar entre todos. No sé, tener aquí. Y cosa que después vaya a archivo nuevo y me va a aparecer el mío, ¿ya? O la que dejé ahí como llegar y acceder, ¿ya? Entonces, también comentarles que yo normalmente la plantilla de proyecto la genero en una combinación de un archivo que en este caso se los mostré desde acá, pero que en realidad es un catálogo, ¿ya? Este archivo lo que tiene es que tiene como puesto cada uno de los objetos, algunos que les he hecho tutoría se los he mostrado, pero es básicamente un catálogo, hay puesto cada uno de los objetos, de los materiales, no hay tampoco cortar la vista, pero por ejemplo cosas de Arqui, la cama, el baño, el comedor, están puestos ahí, este sería un archivo en realidad catálogo, y la plantilla yo la comienzo normalmente, la he comenzado casi todas las veces, incluso cuando la he recreado, desde un archivo limpio al que voy transfiriendo, ¿ya? Voy con la herramienta transferir normas, elijo de qué proyecto me quiero traer algún elemento y traigo, no sé, algo que tengo listo. Tipos de muros, tipos de elementos, borro los que quizás están malos y genero elementos nuevos. Pero tengo una combinación entre lo que es un catálogo y la que es la plantilla limpia. Obviamente el catálogo, como está lleno de cosas modeladas, limpiarlo para empezar a modelar en él no es muy fácil y a veces, como es un catálogo, a veces le cargo elementos que están un poco sucios, por decirlo así, que pueden venir con otros parámetros, otros materiales. Entonces la idea es que su plantilla quede, entre comillas, limpia, que se traigan solo las cosas que son útiles. ¿Ya? Entonces esta herramienta de transferir normas les va a ayudar mucho a traerse herramientas de sistema o ese tipo de configuraciones y ya si es cargar familias u otros elementos, los dejan, los arrojan o los van precargando, ya sean muchos mobiliarios, muchos equipos MEP, uniones, otros elementos que son familias cargables y que hay que dejarlas como creadas acá. Y obviamente, voy a cambiar aquí en la vista, empezar a crear más niveles, empezar a crear vistas. Si usan ya un poco de Dynamo, pueden decir, ya voy a crear los niveles y con Dynamo le voy a decir que cree las vistas con tal código. Después que cree las vistas para arquitectura, que duplique vistas en ocasiones, hay varios elementos que se pueden generar con Dynamo. Y, por ejemplo, dentro de los cursos con Dynamo lo que hacen es generar a partir de un Excel planos. ¿Ya? Yo tengo una rutina muy similar, pero que no crea planos, sino que crea vistas de planta o vistas de cielo. ¿Ya? Es básicamente esa la rutina que se veía en este listado. ¿Ya? Crear view from Excel. ¿Ya? También rellenar los datos desde el Excel. Si es que quería cambiarle datos como el nombre u otros, también tenía una de rellenar datos desde un Excel y aquí una que a veces me ayuda mucho, que es sacarle las plantillas a todo, que a veces molesta. Esta la uso cuando ya el modelo no es mío. Yo tengo una rutina que le saca las plantillas de vista a todo y ahí quedó todo un poco más libre. ¿Ya? Entonces ahí están contestando ya las preguntas. Veo que algunos se van a empezar a demorar mucho menos. El rango de tiempo ya cambió a que se demorarían por lo menos un solo día. ¿Ya? Y mientras mejor planificado tienen esto, obviamente se van a ir demorando mucho menos. ¿Ya? Entonces, todos a personalizar y estandarizar su plantilla de proyecto. ¿Ya? Personalizarla para que tenga los elementos que ustedes necesitan. Pero la parte de estandarización es súper importante, que esté codificada, que esté ordenada, que de ver la plantilla o de leer los nombres de los objetos uno entienda para dónde va y también estandarizar en el sentido de que idealmente todos los proyectos que ustedes generen a futuro tengan el mismo orden, ¿ya? Yo en ocasiones cuando son proyectos antiguos, a este proceso, si tomase un modelo con la plantilla que no es y la quiero pasar a la mía, normalmente le llamo proceso de normalización de archivos, de pasarle las normas mías, ¿ya?
y dejarlo con este estilo gráfico y todo. Entonces, de repente en las oficinas ocurre mucho que no hay plantilla de proyecto, entonces cada quien que lleva un proyecto lo lleva a su manera, le puso los nombres a las vistas a su manera, los nombres a los niveles y a las distintas familias a su manera. Entonces, que intercambiar usuarios entre un proyecto y otro, por ejemplo, alguien se fue con licencia y le dicen, no sé, a tal persona tienes que cubrirla y entra a navegar en ese proyecto que está ordenado a su manera, obviamente les va a quitar horas de trabajo también. Entonces la parte de estandarizar, de poner código, de que todo lo que sea arquitectura va a decir ARC primero. De repente es súper básico y nos puede ayudar a hacer un filtro, tanto en las tablas como para colorear los objetos, de aislar todo lo que es arquitectura. Otro filtro que sea, o todo lo que es estructura, si se fijaron, tenía el código EST. Ya las cosas MEP, obviamente la codificación ahí puede ir variando por país, y la idea es que tengan o la suya propia, si es que no hay estándar. Nosotros en Chile hay unos ciertos códigos de especialidades, pero son bastante pocos. Hay otro set de especialidades que hay que crearle los códigos, asignarle color, así que siempre toca hacer un mix entre lo que está normado o normado por su mandante, su cliente, y quizás lo que ustedes tengan que agregar, ¿ya? Entonces es súper importante la parte de estandarizar la plantilla de Revit, ¿ya? Genial ahí a todos, les dejo saludos y estuvo bastante entretenido ahí que comentaran con esto de las preguntas, vamos a hacernos una idea de si les sirvió o no también esta información. Saludos a todos y los dejo.